razón del contenido. Vamos a ver algo de epidemiología, la importancia del problema, definiciones, patogenia, cómo se hace el diagnóstico, se puede dar la biopsia, modelos pronósticos y el tratamiento. El alcohol es la principal causa de cirrosis a nivel mundial, hasta casi 60% en todo el mundo. Es un factor de riesgo de hepatocarcinoma, consumo anual per cápita un promedio de 6.4 litros al año, prevalencia de trastorno de consumo de alcohol 5.1%, la incidencia de la hepatitis asociada al alcohol ha aumentado en los últimos años, especialmente entre jóvenes y mujeres, y se ha disparado desde la pandemia. Y la obesidad y alcohol no son una buena combinación para el hígado. Imagínense, casi 844 millones de personas padecen enfermedad hepática crónica, 112 millones cirrosis compensada, estamos hablando del problema del alcohol. El gasto relacionado a las enfermedades hepáticas crónicas en Estados Unidos alcanza 32.5 billones de dólares, algo completamente prevenible. 2 billones de personas mueren por este problema, y la cirrosis, bueno, es la 11ª causa a nivel mundial de mortalidad. Y las causas de mortalidad por cirrosis hasta el 2021, en primer lugar, todo lo que está en rojo es por alcohol. Alrededor de Latinoamérica, o sea, si eso está pasando en Latinoamérica, nosotros también estamos en ese grupo. Y el consumo total de alcohol por habitante en adultos, o sea, más de 15 años, en litros de alcohol puro, es de 6.5 litros aproximadamente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, Bolivia está con más o menos de 2.5 litros, pero este dato no es tan real. Y se repite la prevalencia global de ingesta de consumo de alcohol, 5.1%. ¿Qué bebidas son las que más se consuman? 43% de la población mundial bebe, sobre todo cerveza, vino y whisky. Obviamente hay las bebidas locales, ¿no? Y la magnitud de la mortalidad de cirrosis relacionada al alcohol en Latinoamérica, nosotros estamos con 11 por 100.000 habitantes, con esa incidencia. Es decir, que tenemos tan fuerte ingesta, si bien aquí no hay datos publicados al 2023, y si tenemos esta consecuencia, es que bebemos igual que en los otros países. Y el consumo de alcohol exacerba, empeora, es factor de riesgo de varias enfermedades. Y últimamente se está dando mucha importancia a qué tipos de cánceres están asociados al consumo excesivo de alcohol. Tenemos al cáncer colorectal, al cáncer de mama, algunos tumores de cabeza-cuello, el hepatocarcinoma y cáncer de esófago y estómago. Prácticamente constituye la segunda causa de mortalidad evitable después del tabaco. La abstinencia permanente es el único factor capaz de modificar la historia de la enfermedad hepática alcohólica. El consumo nocivo de alcohol mata a más de 3 millones de personas por año, en su mayoría varones. Y la mortalidad no solamente es por la enfermedad, sino también por accidentes, violencia. Hay un 21% de personas que tienen trastornos digestivos, 19% asociados a problemas cardiovasculares e infecciones en nuestro medio. ¿Qué es lo que vemos? Cirrosis, desnutrición, cirrosis por alcohol y tuberculosis. Estas son las definiciones operativas. Tipos de consumo. Hay tipos de consumo de riesgo, que es el exceso. Consecuencias adversas que aún no se han producido, que pueden ser médicas, psiquiátricas, familiares. Ojo, ya perjudicial cuando esas consecuencias médicas, psiquiátricas, familiares, sociales se han producido. Y luego viene la conducta adictiva,
estos son los factores implicados en el daño hepático por consumo de alcohol. Si un paciente viene a la consulta, ¿qué es lo que debemos preguntar? Muy importante el tiempo necesario de ingesta. Para que haya daño tipo cirrosis, tiene que haber un consumo entre 10 a 12 años, ¿ya? Generalmente en varones 40-80 gramos de alcohol por día y en mujeres de 20 a 40 gramos de alcohol por día. ¿Qué tenemos que preguntar tomando en cuenta que ese paciente puede tener daño por consumo abusivo del alcohol con esas cantidades? 20-40, 20 mujeres, 40 varones. Tenemos que ver la cantidad. No es lo mismo. Sí, toma bebidas alcohólicas, sí, solamente en fiestas, pero ¿con qué frecuencia van las fiestas? Probablemente todos los fines de semana, ¿no? ¿Qué cantidad toma? Lo que nos diga tenemos que traducirlo idealmente en gramos. Tenemos que ver las características demográficas. En ocasiones se bebe porque es parte de la cultura. Lastimosamente en nuestro país se bebe demasiado y está relacionado ¿cuándo? En encuentros deportivos, post-encuentros deportivos, esos famosos partidos de fines de semana, especialmente de grupos, ¿no? Choferes y demás, campeonatos que terminan en tremendas borracheras. La duración, y tenemos que tomar en cuenta la ingesta crónica, o sea, para mujeres 20, hombres 40. Pero también actualmente se ha visto que está aumentando la incidencia de ingesta en atracón, especialmente la gente joven, adolescentes. Su grupo etario está en este grupo, que es el binge drinking, ¿no? Que son más de 5 bebidas en hombres o 4 bebidas en mujeres en 2 horas. Tienen que volver rápido a casa y es una locura. Entonces, repitiendo, estos son los patrones de consumo de alcohol. Consumo riesgoso, vamos a buscar un término medio, varones 30 gramos, mujeres 20 gramos. O sea, 2 bebidas estándar son 20 gramos. 3 bebidas estándar son 30 gramos. Eso está fácil. El consumo de atracón en 2 horas, para varones más de 5 bebidas en 2 horas y más de 4 bebidas en 2 horas para mujeres. Y el episodio de consumo excesivo es consumo de más de 6 bebidas estándar o más de 60 gramos en una ocasión. Fin de semana, ya llegó la fiesta de la universidad, de la universitaria. Muchos llegan, pasan esos 60 gramos. Así que el consumo riesgoso de alcohol con compromiso en diferentes ámbitos, como hemos dicho, social, familiar, laboral, provoca malestar, deterioro clínicamente significativo. Y si queremos comparar a cuánto equivale una bebida estándar, ¿no? De 10 gramos, equivale a 30 ml de whisky, unos 125 ml de vino o unos 250 ml de cerveza. O sea, para mujeres, 500 ml de cerveza ya es consumo riesgoso. En varones, 60 ml de whisky, 250 ml de vino y 500 ml de cerveza. Fines de semana, algunos tranquilamente se terminan 1 litro de cerveza y eso ya no es saludable. Y estas son las gradaciones de las bebidas alcohólicas: cerveza 4 a 12 grados, Fernet 39 grados, actualmente se toma bastante Fernet 3,5, fíjense, tiene un alto grado alcohólico, 12 grados el vino, lo que más se toma, ¿no? La proporción de volumen de alcohol puro contenido en 1 litro de bebida. Vamos a hacer el ejercicio. Pueden ver las etiquetas, todos los tragos están, todas las botellas está su etiqueta. 1 litro de vino de 12 grados, que es estándar. 12 grados significa que tiene 120 ml de alcohol puro. Y vamos haciendo conversiones para consumir en gramos. 1 litro son 1000 mililitros. La densidad del alcohol es una constante, que es 0,8. Entonces, multiplicamos 1000 por 12 grados,
por 0,8 dividido entre 100, que me da 9.600 miligramos, esto es 96 gramos. O sea, tenemos que ver la cantidad de alcohol que se consume por sus grados y por el ser hecho constante. Y así vamos a saber en gramos para ver luego si es una bebida estándar, 2 bebidas, 3 bebidas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? De otra manera fácil, si están en una reunión, por ejemplo, ya tienen un vino de 13 grados, sabemos que es 130 ml de alcohol puro. Si una copa tiene 200 ml, multiplico 13 por una constante, 13 por 8 igual a 104. 104, si he bebido 200 ml, esta vez es al revés, lo transformo en 0.2 litros y me va a dar 21 gramos de alcohol. O sea, una copa que a veces es de sobremesa. Y si hay personas que quieren reducir de peso, pues les diremos que no beban. Y si están con sobrepeso u obesidad, ojo, es una sinergia de daño al hígado. Por ejemplo, un vaso de cerveza, 300 ml, dan 150 kilocalorías extra. Para perder esas 100 kilocalorías, se tendría que caminar unos 5 kilómetros hora por unos 30 minutos. Y si se toma una copa de vino tinto, 180 ml, da 65 calorías. ¿Cómo se pierden esas kilocalorías extras? Levantar pesas por unos 10 minutos. Vamos a ver estos grados de alcoholemia. Tenemos, según los gramos de alcohol que hay en 100 ml de nuestro cuerpo, tenemos fases o periodos, con 0 hasta 0,1 euforia y excitabilidad, hasta 0,3 confusión y coordinación, hasta 0,4 estupor, inquietud, pérdida de la voluntad, 0,6 pérdida de reflejos y más de 0,6 gramos por 100 ml. Hay una ausencia de reflejos y peligro de muerte. Entonces, para hacerlo fácil, la primera etapa es la etapa del orito, ¿no? Ya empiezan a hacer los periodistas de la reunión, pierden el miedo, personas muy tímidas empiezan a hablar más. Y luego viene la música, un poquito más de trago y se desinhiben. Y están bailando, hablando fuerte. Y en algún momento ya se pierde el control de esta parte frontal, que es nuestra parte que controla todo nuestro raciocinio. Y si ya no podemos coordinar, actuamos con puro cerebro reptiliano, que es la parte del hipotálamo, la amígdala. En algunas personas se vuelven pues muy agresivas dependiendo de lo que tienen en su subconsciente. Y es por eso que hay tanta violencia familiar cuando hay consumo de alcohol. Y luego se quedan con el exceso ya dormidos como cerditos. ¿Y cómo vamos a saber si mi consumo de alcohol o el consumo de alcohol del paciente, de la paciente, es anormal? Abstemio, obviamente, ya sabemos, nada de alcohol. Moderado, menos de 100 ml de alcohol día, puede quedarse ebrio, pero menos de 12 veces al año. Generalmente factor inductor sociocultural, fiestas. Y la conducta es en grupos. Ojo con el grupo excesivo, y este es el grupo de riesgo, yo creo que en nuestro medio. Se quedan ebrios más de una vez mes o más de 12 veces por año. Eso ya no es normal. Y eso la gente no sabe. Como es algo de sociocultural, los niños, los adolescentes piensan que es normal porque vieron llegar a sus papás borrachos o a sus madres ahora. Jueves las mujeres, viernes los varones, ¿no? Y en estos casos ya busca ingerir alcohol. Y el alcohólico ya prácticamente es una dependencia psicopatológica y no puede evitar. ¿Cuál es el concepto de enfermedad hepática inducida por alcohol? Es un síndrome clínico patológico donde hay alteraciones
asociadas a manifestaciones clínicas variables, desde cuadros asintomáticos hasta insuficiencia hepatocelular grave. Y veamos cómo se produce el daño. Tenemos al alcohol y sus metabolitos y los factores comórbidos. Empezar a beber a una edad muy temprana, edad no es adecuado. Las mujeres toleran menos que los varones. Tener enfermedades asociadas o usar drogas, mal estado nutricional, nuestra parte genética influye, a eso dar el equilibrio entre lo que se resiste y no se resiste. Y este es el metabolismo de alcohol, 20% en el estómago y 80% se absorbe en el duodeno y el 90% del metabolismo se realiza en el hígado y 10% se elimina por sudor, orina y la vía aérea, por eso es tufo. ¿Qué pasa cuando tomamos? Aumenta la absorción si uno está en ayunas, ¿ya? O tiene ingesta de alimentos en pequeña cantidad. Se va a absorber en el estómago por difusión simple y va a estar disminuido esta absorción con bebidas de alta graduación, con ingesta de grandes comidas o se fomenta mayor diuresis. En el estómago está la enzima alcohol deshidrogenasa gástrica, ¿ya? Que depende de factores genéticos. En Japón, por ejemplo, se ha hecho un estudio donde los japoneses tienen menos cantidades de enzima. En algunas reuniones, esta se activa con bebidas de alta graduación, que ya hemos hablado. Las mujeres decimos, no quiero tan fuerte, ¿no? Y generalmente nos aumentamos agua o refresco. Pero eso aumenta la graduación, aumenta la absorción, porque no se está activando tanto esa enzima. Y dentro del hepatocito, ¿qué es lo que pasa? Dentro del hepatocito, primero se activa el complejo enzimático de las deshidrogenasas y aldehído de deshidrogenasas, ¿ya? Entonces se va a transformar por este complejo a acetaldehído. Luego se activa en la mitocondria el sistema oxidativo misocromal y por la acetaldehído deshidrogenasa se va a transformar en ácido acético. Y en personas que toman demasiado, se activa el complejo de las catalasas que están en las mitocondrias y peroxisomas. Entonces, en primer lugar, de que se oxida el alcohol en el estómago, se sobrepasa el límite, se transforma en acetaldehído. Por la acetaldehído deshidrogenasa se transforma en ácido acético y por la acetilcoenzima A sintetasa se transforma en ácido acético. Es en acetilcoenzima A y se elimina o se transforma a cuerpos cetónicos, ácidos grasos, colesterol, esteroides, se elimina como CO2. Y el consumo excesivo también va a dañar la permeabilidad del intestino. Altera la microbiota. Entonces, para que a ustedes se les quede sin ver tanto esta imagen que está muy pequeña, tenemos nuestra microbiota y si hay el consumo excesivo, esta microbiota va a hacer que se liberen lipopolisacáridos y estos van a alterar la permeabilidad y pueden llegar a absorberse estos lipopolisacáridos. Y el primer impacto donde llegan, todo lo que tomemos, todo lo que tomamos y comemos, pasa por el hígado. Luego, dentro del hepatocito hay un estrés oxidativo donde tiene importante papel la mitocondria, ¿ya? Y luego ya se produce el problema de inflamación, de necrosis, y ya hemos hablado la anterior vez de la activación de las células estrelladas. Entonces, ¿cuál es el metabolito del alcohol que nos hace daño? Es el acetaldehído. Efectos tóxicos: náusea, cefalea, rubor facial, taquicardia,
desencadena la respuesta inflamatoria e inmune, aumenta el estrés oxidativo, altera el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, se presenta la lesión mitocondrial, hipoxia venular en la zona 3 del hígado, aumentan las citoquinas proinflamatorias, se activan las células estrelladas y hay fibrosis. O sea que todo es progresivo. Y si hay factores genéticos asociados como el PNPLA3, hay personas a las que les hace genéticamente más daño. La obesidad depende de uno, el tabaco también y hepatitis viral en países de alto riesgo. De tener un hígado sano, si se consume en exceso, 95% puede ser que haga esteatosis. Hasta acá no se siente absolutamente nada. ¿De qué hacen esteatosis? Hacen esteatohepatitis. Ya podemos ver con transaminasas elevadas, 20 a 40%. Y luego ya pasa el umbral. Empieza el daño de la fibrosis, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es cirrosis, que hemos hablado la anterior vez. De fibrosis hace un 20% cirrosis y de este grupo un 10% puede hacer un hepatocarcinoma. Desde el momento que ya tenga fibrosis, especialmente grado 4, que todavía acá puede considerarse enfermedad hepática crónica avanzada compensada, a una cirrosis descompensada, es una barrera muy fina, ¿no? Y está marcada por la hipertensión portal. Si aumenta la hipertensión portal más de 10 milímetros de mercurio, y ahí empiezan las complicaciones. Hay personas que entran a una cirugía, se encuentran cirrosis, deciden no beber nunca más, esas van a ir bien. Estamos hablando de recompensación de la cirrosis, incluso reversible, ya no se considera una enfermedad portal. Cuestionario de detección muy fácil para hacer la consulta, el test de Gage, que son 4 preguntas. La primera, si ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos. La segunda, ¿le ha molestado alguna vez que la gente le critique por su forma de beber? 3, ¿se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? 4, ¿alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para librarse de su resaca? O 2 o 3 respuestas afirmativas supone un alto grado de sospecha del trastorno del consumo de alcohol. 4 afirmaciones ya nos hablan de un trastorno del consumo de alcohol. Una sensibilidad de 49 a 100%. Una especificidad de 79 a 100. Sin embargo, en las guías de manejo por hepatopatía alcohólica, se ha determinado que se utilice la detección de trastorno por consumo de alcohol mediante el cuestionario AUDI. Un AUDI mayor a 8 indica trastorno del consumo de alcohol, y más si está con hipertransaminase. Entonces ahí se refiere al especialista o a patología, y también a los especialistas en adicciones, y empezar a hacer pruebas no invasivas para ver fibrosis. Pero si es menor a 8, no hay trastorno de consumo de alcohol. Este es el test, criterios del DSM-5 para definir trastorno de consumo de alcohol. Son 11 preguntas. Puede decir que puede haber un trastorno leve si es de 2 a 3 positivo, moderado de 4 a 5 y grave mayor a 6. Pero hacer las 11 preguntas en la consulta habitual, cuando cada 15 minutos en los hospitales grandes nos están tocando la puerta, es difícil. Frágil. Y más difícil cuando muchos pacientes niegan que tienen el trastorno por vergüenza social. A veces uno ni les pregunta o no hay la sospecha clínica, pero yo me puedo dar cuenta, si hago seguimiento, que la AS está permanentemente elevada, al contrario que de la hepatitis viral, que era alta, ¿no? En cambio aquí la AS, y si ha tomado frecuentemente GGT,
yo me doy cuenta que no me está haciendo caso, a pesar de que yo le he dicho no tomo. Entonces, en el diagnóstico, la hepatitis alcohólica aguda se puede presentar en cualquiera de los grados que les he explicado más antes. Ya es la entidad más grave de la hepatopatía alcohólica porque hay inflamación aguda del hígado en personas que han tomado más de 60 o 100 gramos por día por más de 5 años. Tienen ya muchos, la mayoría tiene base de cirrosis y alta mortalidad, hasta el 60% en 30 días. El diagnóstico va a ser clínico y bioquímico, ¿ya? Entonces, clínico, ictericia, fiebre, malestar, náuseas, vómitos, cefalea. Y esto empeora si hay sobrepeso u obesidad. La historia clínica tiene que ser requiere la fiel reflexión de los pacientes sobre su historial de consumo crónico de alcohol para evitar dificultades. Pero ahí está nuestra participación, nuestro arte para sacar la información. Aquí repitiendo, ictericia, hepatitis alcohólica aguda, hepatomegalia dolorosa, fiebre, generalmente pacientes de 40 a 50 años, y los que ya tienen cirrosis empeora encefalopatía, sífilis y sangrado gastrointestinal. Estos criterios clínicos que ya he indicado, uso severo de alcoholes en los últimos 5 años, y el bioquímico que esté ictérico, más de 3 miligramos de bilirrubina. Que haya tomado ese paciente consumo activo por lo menos 8 semanas antes de la presentación. 8 semanas, estamos hablando de 2 meses. Si ese paciente está todos los días en este lapso y tenemos transaminasas entre 50 incluso 500 con bilirrubina de 3 más la clínica mencionada, sigo sospechando, y o que haya un empeoramiento reciente de la ictericia y su laboratorio esté en AS mayor que AL en una relación de 1.5 a 1%. Y obviamente tenemos que excluir otras enfermedades. Es un paciente que viene con un síndrome ictérico. Le pido todo el perfil hepático y le pido una ecografía hepatobilopancreática para descartar. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo? Una biopsia. Vamos a ver luego cómo se encuentra una estatosis, pero esta en realidad no la realizamos. Puede haber estatosis, fibrosis, probable. Bilirrubina más de 3, hipertransaminasemia entre 50 a 400 y relación AS-AL de 1.5, ¿no? Pero se debe excluir hepatitis autoinmune, bilis, shock séptico, uso de cocaína inclusive. Y es posible, si se sospecha clínicamente, pero hay factores confusores. ¿Qué nos ayuda en la ecografía? Ya, claro que sí, tenemos generalmente hígados con estatosis hepática, fíjense en la imagen de la izquierda, un hígado más blanco en comparación con el riñón. En los casos más graves podemos tener un patrón nodular, nos ayuda a descartar especialmente dilatación de la vía biliar, ¿ya? Pero no por etiología. Actualmente se tiene el FibroScan, que ya viene con CAP. El FibroScan nos permite ver el grado de grasa que hay, ¿ya? Grado 1 con CAP de 248, grado 2 más de 268, grado 3 más de 280. Y el FibroScan nos permite medir la fibrosis. Ya es como una ecografía prácticamente que mide la velocidad de la onda de corte por el tejido hepático. Y cómo tenemos los resultados con kilopascales. Y podemos tener una precisión diagnóstica cuando sobrepasa kilopascales, más de 25 y es cirrosis, pero menos podemos determinar grados de fibrosis 1, 2, 3 sin llegar a una biopsia hepática.
Pero el FibroScan, ojo, no nos va a dar valores reales si el consumo de alcohol es reciente, si su AST está más de 100 o hay bilirrubinas aumentadas. Esto es lo que les he hablado, algoritmo del manejo integral. Tenemos la aproximación diagnóstica, ojo con la anamnesis, las pruebas complementarias, hacer el diagnóstico diferencial, descartar hepatotoxicidad, hepatitis virales, enfermedades autoinmunes, hepatitis isquémica. Y estos son los hallazgos en hepatitis en una biopsia. Balonización, que está de los hepatocitos, y polimorfonucleares, todo lo que está pintado en azul. A la derecha la estatohepatitis, fíjense, hay infiltrado inflamatorio y las gotas de grasa. Abajo tenemos la fibrosis y ya en el cuarto tenemos fibrosis con nódulos de regeneración. Y la transformación va ocurriendo de a poco, no es de que todo el hígado de golpe se transforma, es por segmentos. En la clínica nos interesa saber la severidad de la hepatitis alcohólica. ¿Será leve, moderada? Si es leve o moderada, mortalidad 13% al año. Si es severa, 50% al año. En hepatitis alcohólica aguda descartamos infecciones, pedimos, muy importante eso, con paciente internado, placa de tórax, ego, paracentesis y penacitis, hay que hacer cultivos, en nuestro medio descartar tuberculosis, pedir procalcitonina para ver si tiene enfermedades inflamatorias asociadas, intestinales, descartar encefalopatía y descartar lesión renal. Y puedo estratificar el riesgo como mediante estas puntuaciones pronósticas, que si ustedes entran al internet y entran calculadora para función discriminatoria de madre, calculadora para MEL, para ARI, para Glasgow, nos van a dar cifras con mortalidades. Función discriminatoria de madre, mortalidad mayor, si su valor es más de 32, mortalidad más de 50%. Si su MEL es más de 20, la mortalidad se eleva a los 90 días. Si su ABIC, ojo, es más de mayor o igual a 9, es alto. Y un Glasgow, un puntaje mayor a 9, también una alta mortalidad. Y estas son las fórmulas que actualmente ponemos solamente las cifras y ya nos da la calculadora, incluso con interpretación. Lo que utilizamos en la práctica es la función discriminante de madre modificada, ¿ya? Cuyo valor más de 32 me dice, esto está grave. Utilizo una constante de 4.6 por el tiempo de protrombina de pacientes en segundo, menos el tiempo de protrombina de control, o sea, lo que me da el laboratorio de base, su bilirrubina Z. Entonces necesito tiempo de protrombina y bilirrubina, punto, en la calculadora, para saber si empiezo corticoides. Y para saber si retiro los corticoides, al quinto día veo el índice de Lilly, que también pongo los valores de edad, albúmina, bilirrubina y el TP. Y me dice, según el valor, okay, este paciente no está respondiendo, no va a pasar nada con los corticoides. Estoy hablando de hepatitis alcohólica aguda severa. ¿Cuáles son las etapas del tratamiento? Abstinencia alcohólica, de intervención de terapia psicológica, mandar los alcohólicos anónimos, farmacoterapia. En la práctica, a estos pacientes, ¿qué es lo que hago? Les digo, para la próxima me trae la constancia de que ha ido a Alcohólicos Anónimos, una firma, algo, un sello, ¿sí? El soporte nutricional muy importante, se puede utilizar en los casos graves corticoides y la solución sería el trasplante hepático. Ya se ha visto
que si van a Alcohólicos Anónimos, la reducción del consumo de alcohol mejora la histología y supervivencia de los pacientes en todas las fases de la enfermedad. Pero muchos necesitan ese apoyo. En la parte nutricional, ¿qué doy? Nutrición adecuada. 30 kilocalorías kilogramo peso o 1 gramo de proteínas día, vitaminas del complejo B de unos 750 miligramos día, igual que el B6, B12, o con nuestro país con el B12 porque hay mucha eritrocitosis altura. A estos pacientes no les voy a dar 1200 miligramos día, ácido fólico a todos 15 miligramos día, y si su protrombina está baja, puedo darles vitamina K 10 miligramos por semana. Hay que hacer tratamiento de prevención, ¿no? Síndrome de abstinencia, se puede utilizar clobetasol y obviamente si es cirrosis, tratamiento de las complicaciones. En los casos de síndrome de abstinencia, el gastroenterólogo no maneja, ni el médico internista. Generalmente nos apoyan los psiquiatras. Este será el algoritmo. O sea, MEL mayor a 21, les doy, ¿qué medicamento? Prednisona, 40 miligramos día, 4 por 4 semanas. Ojo, el I-score al 7º día, si es menor a 45, completo y descendo progresivamente. Pero si es mayor a 0,45, suspendo corticoides. Ya idealmente se considera trasplante hepático. Contraindicaciones de la prednisona: infecciones, hepatitis viral, VIH, tuberculosis, síndrome de disfunción multiorgánica, hemorragia digestiva, insuficiencia renal. Lastimosamente, con la corticoterapia solo responden 45%, digo 55%. Otros medicamentos que se pueden dar: N-acetilcisteína, ¿ya? Coadministrado con la prednisona, la pentoxifilina, en casos de riesgo, puede mejorar cuando tienen riesgo renal. Se está utilizando en forma experimental factor estimulante de colonias de granulocitos. Una colega presentó, hicieron un trabajo con un médico internista, de una respuesta espectacular al factor estimulante de colonia de granulocitos. Lastimosamente salió la paciente, se perdió y a los meses otra vez, ¿no? Porque el hábito alcohólico se tiene que abordar como enfermedad psiquiátrica. Y factores inhibidores de la necrosis tumoral. El trasplante hepático, ¿en quiénes? Idealmente en todos. Ha empezado en 1983 en aquellos que habían tenido abstinencia alcohólica, ¿ya? Lastimosamente la respuesta, 46% de los que recibieron trasplante volvieron a tomar, casi la mitad. O sea, imagínense el esfuerzo, todo es complicado cuando hay problema psiquiátrico. La regla de los 6 meses, entonces se dijo, ok, que no tomen 6 meses para que entren a la lista de trasplante, pero hay una evidencia pobre. Los mensajes para que se lleven a casa. Trastorno de consumo de alcohol es una de las principales causas de cirrosis. Es una educación masiva la que se tiene que hacer. En la consulta, a los pacientes decirles, se emborracha más de 12 meses, señor, ya no es normal. Tiene que cambiar este hábito, definitivamente. Hepatitis alcohólica grave, tiene alta mortalidad, 50% en un año. Se debe realizar una evaluación completa e integral. Interviene psicología, psiquiatría, nutrición. Y en otros casos, si hay obesidad, diabetes, etcétera, y hay endocrinólogo más, ¿no? Medicina interna. El factor de Malvey y el índice de Malvey ya no es la mejor opción para determinar la severidad, pero la seguimos utilizando, y mejor si hacemos con el MELT para estimar la sobrevida. Y se debe dar seguimiento a los pacientes con hepatitis alcohólica desde leve a moderada, ¿no? Y en la severa, obviamente, los internados. Así que cuando estamos en la consulta,
Si nosotros de entrada prohibimos al paciente no alcohol, no hidratos de carbono, no cigarro, no café, en el fondo no sabemos qué está pensando el paciente. Pero si empezamos prohibiéndole todo, probablemente no vuelva. Lo que tenemos que hacer en estos casos es explicarle las consecuencias de que va a pasar si sigue bebiendo. Y dejar que el paciente tome conciencia y tome la decisión de dejar él. Tiene que decir, sí, ya no quiero beber, no quiero que me dé, que evolucione a cirrosis. Cuando yo digo, hay mucho de la terapia del médico con su palabra. Así que tener mucho cuidado de eso, que cuando estamos muy apurados, es todo no y chao. No es así. Preguntas. Doctora, nos mencionó que el primer nivel, digamos, es que detecta